Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy estaremos cerrando nuestra serie del estudio de la carta a los Gálatas, y usted comprenderá que estos son devocionales de meditación, por lo tanto tampoco puedo ir muy profundo en un estudio versículo a versículo. Sin embargo, creo que hasta el momento el Espíritu Santo nos ha llevado a presentar y a entender la temática de una forma sencilla, clara y de bendición para cada uno de nosotros. Y hoy quiero cerrar esta temática de Gálatas bajo el tema la gloriosa obra de la cruz. La gloriosa obra de la cruz. Y voy a leer dos versículos que están casi al cierre de la carta, y ahí le vamos a dar el contexto al capítulo 6, porque desde el versículo 11 el apóstol Pablo se va a gloriar en la cruz de Cristo. Ya el apóstol Pablo ha presentado toda su defensa respecto del Evangelio y ha demostrado con creces a una iglesia que se había desviado, o a una comunidad de iglesias que se habían desviado, que la gracia de Cristo es superior a toda obra que la ley pudiera imponer. Y había demostrado con creces cómo el Espíritu Santo, produciendo el fruto llamado la santidad, que nos va a capacitar para dar fruto, vale decir, obras renovadas en vida nueva, que testifican del poder de Dios, son muy superiores a toda obra o esfuerzo humano, tanto para alcanzar una salvación que es gratuita, como para mantenerla, sabiendo que solo el Espíritu es el que nos puede preservar. Acompáñame por favor a Gálatas capítulo 6, versículos 15 y 16. Y aquí se resume mucho de lo que el apóstol presentó en esta carta. 6, 15 y 16 de Gálatas dice así en el nombre del Señor Jesús: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Amén. Qué hermosa manera de estar cerrando la carta, porque ya después Pablo, el apóstol, enfatiza que él lleva las marcas del maestro y da la bendición final. Pero me llama la atención que en esta exposición de la gloria de la crucifixión del Señor, que es el único argumento a través del cual el apóstol se iba a gloriar, el apóstol Pablo deja claramente establecido que ni la circuncisión, es decir, ni los que confían en la señal en la carne como señal de pacto, ni los que confían meramente en la gracia, que a lo mejor se van a desligar de la ley de Dios, van a valer algo, sino que lo que va a dar valor es la nueva creación, ser genuinas nuevas criaturas a través de la cruz de Cristo, y no una cruz vacía, ojo, sino el que muere en la cruz es el que faculta todo esto. Realmente ahí es en lo cual el cristiano, al igual que el apóstol Pablo, debemos gloriarnos, no de nosotros mismos. No, el judío se va a gloriar de la ley que fue para ellos, ni la iglesia, el Israel de Dios, va a jactarse de que porque estamos en la gracia somos inmunes al pecado, por ejemplo, lo cual no es correcto, no es lícito, no es real, porque aunque ahora el pecado no se enseñorea sobre nosotros, aún tiene cierta influencia. Entonces, ni el uno ni el otro
pueden gloriarse de algo como propio, sino que el verdadero foco de atención debe ser la obra del que facultó una salvación gratuita que no está dependiendo de las obras. Y esta nueva creación, esta nueva criatura, este nuevo nacimiento que facultó la obra de Jesucristo muriendo en la cruz, derramando su sangre y viniendo el Espíritu Santo a la vida del creyente, van a provocar esta nueva creación. Y observe la regla, la norma que presenta el apóstol. Y a todos los que anden conforme a esta regla, a este canon, los que den este porte, los que den esta medida, los que anden conforme a estos preceptos, a estos principios, a esta ley, pero del Espíritu ahora, esto es andar en el Espíritu, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Ahora, ¿qué nos presenta el capítulo 6? En su primera sección, desde el versículo 1 al 10, el apóstol Pablo nos enseña el principio de la empatía. La obra de la cruz muestra la máxima demostración de amor y empatía. Empatía literalmente es ponerse en los zapatos del otro, sufrir con el que sufre, gozar con el que goza, sobrellevar cada uno su carga, pero cada tanto también apoyar al que está en debilidad y en necesidad. Incluso, mire cómo comienza el capítulo 6. ¿Por qué? Porque dentro de las obras de la carne, que fueron contrastadas con el glorioso fruto del Espíritu, que nos va a facultar para andar en esta nueva creación, en esta nueva vida, cierra el apóstol en el versículo 25 y 26 del capítulo 5, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Y qué es andar por el Espíritu? Estar bajo esta regla, bajo esta ley del Espíritu, que nos va a hacer acordarnos en lo profundo de nuestra conciencia lo que su palabra dice, y ahora aplicamos la ley no como una obra que va a facultar salvación, sino como una obra de salvación en la cual obedecemos voluntariamente a lo que la palabra del Señor dice. Por eso ahora dice el 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Da una consejería, que si realmente somos nueva creación y nuestro sustento está en la obra de Cristo, que fue la crucifixión, lo cual fue el centro de la gloria de Pablo. Pablo, si en algo se gloriaba, era que él estaba crucificado junto con Cristo, porque ahí estaba escondida su vida en una nueva creación. Ahora comienza el capítulo 6 diciendo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¡Yuhu! Cumplid la ley de Cristo. ¿Cómo enseñó el cumplimiento total de la ley el Señor Jesús? Los 613 mandamientos que son la constitución de la ley, que fueron dados a Moisés allá en el distante Sinaí, Éxodo 19 y el 20 hacia adelante lo desarrolla muy bien, se presentó a través de 10 grandes mandamientos. Pero el Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40, resume esos 2 grandes mandamientos en 2: amar a Dios por sobre todo y al prójimo como a nosotros mismos. ¿Y sabe que esos 2 mandamientos hacen la señal de la cruz? Ajá. Los primeros 4 presentan una relación vertical, desde el cielo a la tierra, desde la tierra al cielo, hacia arriba y hacia abajo, vertical. Porque son relaciones Dios-hombre, hombre-Dios. Pero los 6 restantes mandamientos presentan una relación horizontal, de lado a lado.
Y el punto de intersección de todos esos mandamientos es el amor. Cristo es ese punto de intersección. Entonces ahora el resumen de los grandes mandamientos de toda la ley está en el sustento del amor. Por eso Pablo se gloria en la cruz de Cristo, porque ahí estuvo la evidencia del amor, según Romanos 5:8. Dios nos amó primero, primera de Juan 4:19, nos amó en la eternidad pasada, pero evidenció la cruz como la demostración del amor en la eternidad presente para el ser humano. Pero vamos a vivir una eternidad futura gracias a la obra de su Hijo, no al mérito humano. Y aquí está enseñando que hay una ley de Cristo, que es el cumplimiento del amor. El cumplimiento del amor. Y ahora Pablo el apóstol, en esta misma carta tan maravillosa, nos va a decir que el resumen de toda la ley es amar al prójimo como a ti mismo, y está en el 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Aleluya! Los 613, Dios lo resume en 10. Después Cristo lo resume en 2 y Pablo lo presenta en uno solo. Porque de parte por lo básico, y aquí comienza el capítulo 6 presentando esto: ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso va a reflejar que estás amando a Dios por sobre todas las cosas. Y si vas en esa norma, en esa regla que decía Pablo aquí en los versículos 15 y 16 de Gálatas 6, que son nuestro núcleo de meditación el día de hoy, vamos a estar cumpliendo con la ley de Cristo, la ley del amor, la ley del Espíritu, donde la obra no va a salvarnos, pero la obra va a testificar salvación que se sustenta en la cruz del Cordero sangrante. Ahora, observe por favor el versículo, desde el versículo 7 al 10. Aquí hay algo muy pesado, muy contundente. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. A veces pensamos que a Dios se le puede escapar algún detalle, o que de alguna forma podemos burlar, pasar por alto, transgredir, o lisa y llanamente pensar que crudamente podemos burlar a Dios en algún aspecto. El judío se burlaba a sí mismo, creyendo que burlaba a Dios, porque había judíos que confiaban en la señal presente en la carne. En el contexto de San Juan 8, incluso en el versículo 44, el Señor Jesús les dijo a los fariseos, los que confiaban plenamente en la ley y en la señal de la carne, la circuncisión: somos hijos de Abraham, no somos hijos de pecado y fornicación como tú, porque habían serias sospechas de que Cristo nació en una relación de adulterio de María con algún otro varón que no fuera José, o algunos pensaban que tuvieron relaciones antes de la consumación como era conforme a la ley. Entonces habían serias sospechas desde las facciones religiosas de que Cristo nació de una relación ilícita de su madre María. Y Cristo el Señor les dice: si fueseis hijos de Dios por ser hijos de Abraham, haríais las obras de Dios y me conoceríais, pero no hacen las obras de Dios porque tampoco me conocen, porque vuestro padre es el diablo, el cual es mentiroso, padre de mentira y asesino desde el principio. Por eso Pablo, ahora el apóstol, cerrando esta gran defensa del evangelio de la carta a los Gálatas, les dice a esos que confían en la señal externa de la carne,
tu circuncisión, si no cumples la ley del amor, la ley de Cristo, la ley del Espíritu, no te sirve para nada. Si no has nacido de nuevo, no eres nueva creación, tú no eres absolutamente nada. Pero tú que eres nueva criatura, tú que confías plenamente en la gracia y no quieres sujetarte a la obediencia del cumplimiento de la ley del amor, tampoco te sirve de nada tu plena confianza en la gracia sin tener una obediencia a los preceptos que Cristo ahora transmite del cumplimiento real de la ley. Ya no desde la letra escrita en piedra, sino de la palabra inscrita en el corazón. Amor. Cristo dijo: amarás a Dios por sobre todo y al prójimo como a ti mismo. Te resumo los 10 grandes mandamientos que mi Padre presentó como el resumen de los 613. Y ahora Pablo dice: yo te presento esto incluso más sencillo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, porque eso va a evidenciar que estás amando a Dios por sobre todo. Y con eso estás cumpliendo realmente la ley, no para ser salvo, sino porque ya eres salvo y estás demostrando que el fruto del Espíritu te capacita para andar conforme a la ley de Cristo, la ley del amor pasional a Dios y del amor compasivo, empático hacia el que sufre, hacia tu prójimo. Pero algunos quieren engañar, pero son engañados ellos mismos. Por eso dice: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si estás sembrando trigo, no esperes cosechar papas. Ahora dice el versículo 8: porque el que siembra para su carne, el que se apoya netamente en la ley de la letra, ese va a cosechar corrupción. Porque la ley escrita en el Antiguo Testamento, con todos sus preceptos, con todos sus indicativos, con todos sus estatutos, con todos sus mandamientos, nunca fueron para salvar, nunca fueron para salvación. Fue para denunciar el pecado, para reconocer lo que es pecado, pero también fue una herramienta usada como un tiempo preparativo para Cristo. Por eso Romanos 10:4 dice que el fin de la ley es Cristo. ¿Fin en qué sentido? Cristo la cumplió en sí mismo, pero el objetivo, el propósito de la ley fue preparar el tiempo para Cristo. Por la contraparte, estoy en 6:8, más el que siembra para el Espíritu, el que vive bajo la norma de la ley del amor, del Espíritu segará vida eterna. Solo los que han nacido de nuevo, las nuevas criaturas, aprenden esto, viven en esto y crecen en función de esto. No nos cansemos, 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No desertemos de la fe, aunque creo íntimamente que un nuevo nacido jamás desertará de la fe, pero no nos confiemos en demasía, porque mi incircuncisión, la gracia, si no tiene sujeción, sometimiento y obediencia en voluntad rendida a Cristo, tampoco me sirve de nada. Allá tú que confías en la ley, allá tú que confías en el legalismo, cuidado tú que por la gracia estás cayendo en el liberalismo. Mas Pablo dice: seamos equilibrados, porque ni la circuncisión, la señal en la carne, ni la incircuncisión, que sería la señal en el espíritu, pero sin obediencia, ninguna de las dos vale, excepto ser genuina nueva criatura que ahora va a caminar de acuerdo a los preceptos de la Biblia. No se olvide que Santiago en el 1:22 escribe que hacedor de la palabra, que sería un equivalente a hacedor de la ley, es aquel
que oye y aplica. Hay muchos oidores olvidadizos, pero la clave es ser un hacedor de la palabra, caminar bajo la regla que presentó Cristo, en el fundamento de la cruz, que era por lo cual Pablo se gloriaba. Y cierra, y quiero cerrar también con el versículo 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Por qué? Porque amando al prójimo como a nosotros mismos, estamos cumpliendo la ley de Cristo, la cual es en el fundamento del amor. Conclusión, consejo y consigna. Conclusión. La exposición de la carta a los Gálatas es el equivalente de la carta a los romanos, con la diferencia que Romano en sus 16 capítulos, Pablo prácticamente en los 6 capítulos de Gálatas resume todo lo que presenta allá. En esta carta a los Gálatas aprendemos el verdadero principio del caminar con Cristo, no haciendo obras para ser salvo, sino siendo salvo testificando con obras de salvación. Consejo: tomemos muy en cuenta lo que el apóstol Pablo enseña. Apliquémoslos de una manera concreta en nuestro día a día para poder crecer en la gracia, en el conocimiento de la salvación y en la producción del Espíritu Santo, que es la santidad, el proceso de toda la vida cristiana. Podamos optimizar nuestra relación con Cristo y con nuestro prójimo. Si partimos desde el fundamento amando al prójimo como a nosotros mismos, vamos a estar demostrando que amamos a Dios por sobre todas las cosas. Y en eso estamos cumpliendo la ley del Espíritu, la ley de Cristo, la ley de la gracia, en una obediencia correcta que nos va a asegurar caminar en el camino correcto hacia la eternidad y la gloria perpetua en Cristo. Consigna y lema para el día de hoy: la gloria de Dios se demostró a través de la cruz de Cristo. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. Voy a